Lectura al orden del día. Con gusto, consejera presidenta. Orden del día preparado para la sesión ordinaria número 7 del Pleno del Instituto Tabasqueño de Acceso a la Información Pública. Como punto número 1, lista de asistencia y declaración de quórum. Como punto número 2, instalación de la sesión. Como punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 5 de febrero del año en curso. Como punto número 5, proyectos a cargo de la ponencia del consejero José Antonio Bojorges Pérez Nieto, relativos a la discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del procedimiento de queja número RQ/023/2013, promovido en contra del Ayuntamiento de Jalapa de Méndez. El procedimiento de queja, identificado como RQ/039/2013, promovido en contra de la Secretaría de Salud. El relativo al procedimiento de queja número RQ/053/2013, promovido en contra de la Secretaría de Salud. El relativo al procedimiento de queja número RQ/065/2013, promovido en contra de la Secretaría de Salud. A ver, primero fue el 023, 039. Así es, 053, 065. Si me quieres. Ajá. El relativo a la discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado como RR/366/2013, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. El relativo a la discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/435/2013, promovido en contra del Ayuntamiento del Centro Tabasco. Como punto número 6, tenemos proyectos a cargo de la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes, relativos a la discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución del procedimiento de queja número RQ/046/2013, promovido en contra de la Secretaría de Salud, del proyecto de resolución del procedimiento de queja número RQ/051/2013, promovido en contra de la Secretaría de Salud, el relativo al procedimiento de queja número RQ/062/2013, promovido en contra de la Secretaría de Salud, el relativo al procedimiento de queja número RQ/084/2013, promovido en contra de la Secretaría de Contraloría, el relativo al procedimiento de queja número RQ/094/2013, promovido en contra de la Secretaría de Salud, el relativo al proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/415/2013, promovido en contra de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, el relativo al proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/428/2013, promovido en contra de la Junta Estatal de Caminos, y el relativo al proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/444/2013, promovido en contra del Ayuntamiento de Pelosique, Tabasco. Como punto número 7 del orden del día, tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la consejera Felicitas del Carmen Suárez Castro, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución del procedimiento de queja número RQ/041/2013, promovido en contra de la Secretaría de Salud, del procedimiento de queja número RQ/054/2013, promovido en contra de la Secretaría de Salud, del procedimiento de queja número RQ/058/2013, promovido en contra de la Secretaría de Salud, del procedimiento de queja número RQ/091/2013, promovido en contra de la Secretaría de Contraloría, el relativo al proyecto de resolución del procedimiento de queja número RQ/093/2013, promovido en contra de la Secretaría de Salud, el relativo al proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/437/2013, promovido en contra del Ayuntamiento del Centro Tabasco, el relativo al proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/457/2013, promovido en contra del Ayuntamiento del Paraíso Tabasco, y el relativo al proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/463/2013, promovido en contra de la Secretaría de Salud. Ahora bien, en relación al asunto RR/457, lo voy a retirar para mayor análisis. Se toma nota más del retiro. Sí. Como punto número 8, sorteo de los expedientes identificados con los números RQ/014/2013, promovido en contra de la empresa paraestatal de participación mayoritaria de espectáculos deportivos de Tabasco, S.A.D.C.B.
el RQ, diagonal 019, diagonal 2013, promovido en contra del Centro de Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste AC, y el RQ, diagonal 027, diagonal 2013, promovido en contra del Ayuntamiento de Macuspana, Tabasco. Con punto noveno del orden del día tenemos asuntos generales y el punto décimo, clausura de la sesión y cita para la próxima. Es cuanto, José. Muchas gracias. Le solicito, secretario, someta a consideración de este cuerpo colegiado el orden del día que acaba de dar a conocer. En votación ordinaria se somete a consideración de este pleno el orden del día propuesto, tomando en consideración la propuesta de retiro del asunto planteado por la consejera presidenta. Quienes estén de acuerdo, por favor, síganse manifestando. Por favor. Consejera presidenta, el orden del día ha sido aprobado con 3 votos a favor. Gracias. El punto cuarto del orden del día concierne a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 5 del presente mes y año, misma que fue turnada previamente a los integrantes de este pleno para que, por escrito, pusieran sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación del acta de la sesión ordinaria que se señala, por lo que le solicito al secretario ejecutivo ponga a consideración de este cuerpo colegiado lo relativo al acta de referencia. Con gusto, en votación ordinaria se somete a consideración de este pleno la propuesta de dispensa a la lectura y aprobación del acta que ha sido citada por la consejera presidenta. Quienes estén de acuerdo, síganse manifestar. A favor. Consejera presidenta, ha sido aprobada la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 5 de febrero del año en curso, con 3 votos a favor. Bien, muchas gracias. En desahogo al punto quinto del orden del día, relativo a los proyectos de resolución de la ponencia del consejero José Antonio Borges Pérez Nieto, se le concede el uso de la voz para que dé a conocer el contenido y sentido de los proyectos de resolución a su cargo. Con su permiso, consejera presidenta, compañero consejero Isidro Rodríguez, presentamos el proyecto del recurso de GECA 023-2013, promovido en contra del Jalpa de Méndez, del Ayuntamiento de Jalpa de Méndez. El caso específico y concreto es el silencio del sujeto obligado, la omisión de dar respuesta acorde a los plazos previstos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En el análisis del asunto se confirmó que efectivamente el sujeto obligado incurrió en silencio administrativo de forma injustificada, porque no dio respuesta a la solicitud de información en el tiempo previsto, en los plazos previstos por la normativa que invoqué hace un momento. Por tal motivo, el sentido y el efecto de esta queja es que se declara fundada y se otorga al sujeto obligado un plazo de 5 días hábiles para dar respuesta a la solicitud de información. Por otra parte, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este instituto para que registre este antecedente, tal cual como platicamos el día de ayer. Que quede en registro este hecho confirmado para que a partir de esta advertencia formal y una vez que cause estado, en caso de repetirse, podrá caer en el supuesto de reincidencia. ¿Tienen algún comentario? Vamos a terminar con esto, porque son 4 años en el hotel. Posteriormente, tenemos, los voy a enunciar de forma globalizada estos 3 siguientes asuntos, que son
los procedimientos de queja RQ 039, 053 y 065, los tres promovidos en contra de la Secretaría de Salud por diversos quejosos, pero coinciden los tres en el mismo hecho denunciado, que es la falta de respuesta en los plazos previstos por la ley a las solicitudes de información. En los tres casos, el proyecto de resolución que ponemos a consideración decreta esta queja como fundada, aunque en uno de estos tres asuntos sí se emitió una respuesta durante la sustanciación del procedimiento de queja. Esto no exime del hecho formal, del hecho de fondo, que es la falta de respuesta en los plazos previstos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En los tres casos que presentamos, en estos tres proyectos, el hecho es el mismo, es el silencio del sujeto obligado. El sentido de los proyectos es fundar a la queja, y los efectos son, en dos casos, responder a las solicitudes de información cubriendo los costos de reproducción si es que existen, y en el segundo caso, y en uno de estos tres casos, concretamente el RQ 039-2013, al existir previamente una respuesta fuera de plazo, el único efecto es fundar la queja, evidenciar que sí existió una omisión en el cumplimiento de los plazos, y se solicita tener este registro como antecedente. Al tratarse de los casos anteriormente planteados de Secretaría de Salud y con la deliberación que tuvimos ayer, queda de manifiesto que al menos en este momento no existe reincidencia al tratarse de hechos realizados en un mismo momento procesal. A partir de las notificaciones que ya se realizaron una vez que causa estado, a partir de ese momento, las nuevas solicitudes de información que sean tratadas indebidamente fuera de los plazos y existe una queja, podrá caer esta institución en un supuesto de reincidencia. Continuamos con los otros, El siguiente asunto es el proyecto del recurso de revisión 435-2013, promovido en contra del Ayuntamiento de Centro. En este caso, el solicitante de información requirió copia escaneada del contrato que tiene el proveedor del sitio web con el Ayuntamiento del Centro, firmado. A ver si me permite. Y el 266. 366. Sí. Lo leo al después. Ok, sí, claro. se pasó. De acuerdo al orden que tenemos aquí, pero el orden de los factores no altera. Continuando con este asunto, en este caso se requirió la copia del contrato que tiene el proveedor del sitio web con el Ayuntamiento de Centro. Como pueden observar, el fondo de la solicitud de información, la esencia de este requerimiento es algún contrato relacionado con la proveeduría de servicios de la página de internet del Ayuntamiento del Centro. No tiene una total especificidad sobre qué tipo de servicio o proveeduría se refiere el solicitante. Para eso la propia Ley de Transparencia señala la oportunidad procesal de los sujetos obligados para prevenir una solicitud de información y aclarar. En el tratamiento, en la gestión de esta solicitud de información, esa prevención no se emitió y el sujeto obligado emite un acuerdo
de inexistencia de la información, infiriendo que el solicitante de información se refería al diseño de la página web. Aquí tenemos un error en el tratamiento de la solicitud de información. Al no estar clara, concisa y específica, la forma de aclararlo es a través de la prevención. Aquí la buena voluntad del Ayuntamiento de Centro infiere que se refiere al diseño de la página web y hace un acuerdo de inexistencia de la información manifestando que el diseño de la página web la hace una unidad administrativa que se denomina modernización, e innovación del Ayuntamiento de Centro. Sin embargo, también la inexistencia no cumplió con el procedimiento estandarizado que marca la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para desahogar la búsqueda exhaustiva. Nosotros, al realizar el cruce de información con la normativa interna del Ayuntamiento, observamos que la unidad administrativa competente relacionada con los contratos es la dirección jurídica. Allí no se realizó ninguna búsqueda de la información. Entonces, tenemos dos procedimientos que no fueron cumplidos conforme lo dispone la normativa. En principio, aclarar la solicitud de información, y en segundo, realizar una búsqueda exhaustiva del documento. Entonces, nosotros proponemos revocar este acuerdo de inexistencia para realizar la búsqueda exhaustiva de la información y para proveer la información relacionada con los servicios de la página web, no exclusivamente con el diseño de la página web, porque en los agravios que manifiesta el hoy recurrente señala que se refiere a los costos del hospedaje de la página web. Entonces aquí ya tenemos una precisión sobre el tipo de información que requiere el solicitante, y es en específico el contrato, si es que existe, el contrato que tiene el Ayuntamiento de Centro con la empresa proveedora del hospedaje de su página electrónica. En tal sentido, nosotros proponemos que se revoque este acuerdo de inexistencia de la información, que se realice la búsqueda exhaustiva, concretándose exclusivamente a los servicios de proveeduría de hospedaje de la página web. Si hay algún comentario al respecto, muchísimo gusto. Por último, nuestra ponencia presenta el proyecto del recurso de revisión 366-2013, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Este caso es, sin lugar a dudas, interesantísimo. La información que requirió el solicitante es, en esencia, el padrón de deudores morosos al Fondo Empresarial Tabasco, donde se pueda encontrar la información referente a qué créditos se encuentran en proceso de renegociación y cuáles créditos cayeron ya en imposibilidad de cobro. Además, dentro de este mismo requerimiento de información se solicitan dos datos: el monto de la cartera vencida que esté fuera de litigio y el monto de la cartera vencida que se encuentra en litigio. Analicemos este caso por partes. La negativa del sujeto obligado se encuentra fundada de la siguiente manera.
En el acuerdo donde emite esta negativa, fundamenta la actuación en los lineamientos en materia de clasificación y desclasificación de información relativa a operaciones fiduciarias y bancarias, y también como segundo marco normativo se fundamenta en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Instituciones de Crédito. Como pueden observar, queridos compañeros, en esta negativa de la información, el fundamento son legislaciones federales. Estos lineamientos y estas dos leyes a las que hace alusión el acuerdo de negativa son totalmente inaplicables al caso. El sujeto obligado no tiene atribuciones, no tiene competencia para utilizar estos tres ordenamientos federales para el caso concreto, y vamos a ver por qué. Y por último, fundamenta la negativa, concretamente la reserva de la información, con el argumento de que se debe de proteger la privacidad de los deudores. Otro asunto que demostraremos por qué en estos casos el interés público es superior a la protección de la identidad. Vayamos por partes. En principio, este sujeto obligado es incompetente para fundar la actuación en el marco jurídico federal que invocó para reservar la información. La esfera dentro de la cual ejerce sus facultades como sujeto obligado no alcanza a regularse por las disposiciones jurídicas soporte de la reserva. Además, no tiene atribuciones ni tiene competencia legalmente reconocida como institución financiera. Quiere decir que la fundamentación de la negativa en la Ley de Instituciones de Crédito es exclusiva para las instituciones financieras, y en esa ley se describe cuáles son las instituciones financieras, y definitivamente un ente público, un fideicomiso, que es parte de la administración pública paraestatal centralizada, no cuadra dentro de los supuestos de una institución de crédito. Por otro lado, la protección a la identidad de los deudores morosos que el sujeto obligado pretende salvaguardar es improcedente, porque el padrón requerido no trata sobre operaciones financieras, bancarias, ni transacciones que desde sus cuentas los deudores realizan en virtud del fideicomiso del Fondo Empresarial Tabasco, sino que refleja quiénes son las personas físicas o jurídicas colectivas sujetas de este crédito con recursos públicos, de los que el Fondo Empresarial Tabasco puede recuperar el crédito otorgado. Quienes no tienen la posibilidad de pagar el crédito inicial y por lo tanto se les requirió por alguna vía administrativa o judicial. Quiere decir que la protección de la identidad, la privacidad a la que hace alusión este acuerdo de negativa, se fundamenta en que debe de reservarse la identidad de todos aquellos que realizan operaciones bancarias o transacciones desde sus cuentas. Pero en un padrón de deudores no existe un rastro electrónico o contable relacionado con las cuentas personales o comerciales desde las cuales se realizan transacciones. Por lo tanto, la protección a la identidad no aplica en este caso. Por otra parte, el secreto fiduciario invocado
es inaplicable en función del ente que detenta la información y la naturaleza de esta última, el padrón de deudores morosos, al Fondo Empresarial Tabasco, solicitada por el recurrente. Esto se fundamenta en que los numerales 117 y 46 de la Ley de Instituciones de Crédito protegen la privacidad de los clientes de las instituciones de crédito. Es muy importante esta parte. Estos artículos de la Ley de Instituciones de Crédito que se utilizan para el fundamento de la reserva, arguyendo privacidad, es para proteger la privacidad de los clientes de instituciones de crédito. Aquí no estamos frente a una institución de crédito. Además de que esa protección a la identidad es para las transacciones que antes mencionamos. El secreto fiduciario respecto de fideicomisos públicos aplica solo a instituciones de crédito, y la dependencia gubernamental y o el fideicomiso no desempeña ninguna de estas funciones. La Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo estima que el padrón de deudores morosos debe resguardarse porque ubica en peligro a los usuarios de crédito, protección que trasciende, a juicio de ellos, con mayor valor que el interés común de la colectividad. En su informe, el ente público aduce que el padrón de deudores registra nombres de los deudores, montos de los créditos, saldos vigentes, vencidos y total que mantienen con el Fondo Empresarial Tabasco. Este reconocimiento a través del informe que se rinde por motivo de esta litis muestra el tipo de información que existe en el padrón de deudores. Y estamos hablando de nombres de deudores, montos de los créditos, saldos vigentes, vencidos y totales. De ninguna manera operaciones protegidas por las leyes de instituciones de crédito. En la anterior referencia se advierte que la información solicitada vincula a datos que reflejan quiénes y cuáles empresas o negocios gozaron de los créditos otorgados con recursos públicos. Las particularidades descritas conducen a estimar que la publicidad del padrón no vulnera los derechos de los deudores morosos, porque se trata de información que sirve de base para el escrutinio público, información que sirve de base para conocer el manejo de los recursos públicos fideicomitidos y así advertir cuáles fueron los beneficios. Recordemos que el Fondo Empresarial Tabasco y la finalidad de este sujeto obligado es potencializar la economía del Estado. La economía del Estado es un bien colectivo y los recursos públicos utilizados para ese fin son sujetos de escrutinio público. La información que genera es información que permite a los ciudadanos, a las personas, valorar y verificar el correcto desempeño de los recursos públicos y quiénes se beneficiaron, para poder hacer un cruce, por lo menos a ver si cumplían con los requisitos para ser sujetos de este apoyo extraordinario. La Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo no aportó las pruebas para evidenciar que la difusión del padrón de deudores morosos y los demás datos que se piden pueda dañar o poner en peligro algún bien jurídicamente tutelado superior al interés colectivo, o incluso demostrar un menoscabo en el desarrollo de sus atribuciones. La reserva de la información tiene causales específicas y algunas de ellas son que si la difusión de la información menoscaba el desarrollo de alguna de las funciones públicas de alguno de los bienes jurídicos tutelados, pues podrá ser sujeto de reserva. Pero aquí no quedó demostrado
ni evidenciado cómo podría perjudicar esta información, cómo podría transgredir, cómo podría menoscabar alguna de las atribuciones o funciones que realiza. El padrón de deudores morosos al Fondo Empresarial de Tabasco es de naturaleza pública, porque complementa y fortalece la Contraloría Ciudadana y la rendición de cuentas, ejes rectores que activan el superior interés público de la sociedad en saber cuáles empresas o personas participaron en el proceso de selección y obtuvieron como resultado favorable a sus aspiraciones un crédito financiero derivado de los recursos públicos estatales. Esta es una clave importantísima. Parte de la incompetencia en la aplicación de las leyes federales invocadas para pretender realizar una reserva es porque los recursos son estatales. Es un fideicomiso creado en Tabasco con recursos públicos del Estado de Tabasco, independientemente la fuente de origen de esos recursos, de dónde los obtuvo el Estado de Tabasco. Además, este padrón de deudores morosos es información de utilidad social que empodera a las personas para ejercer paralelamente con las instituciones fiscalizadoras las labores de Contraloría Social para evaluar y verificar si los recursos públicos involucrados han sido utilizados para los fines lícitos correspondientes y, en su caso, congruentes con la responsabilidad de las atribuciones de las instituciones públicas. Ejemplo de la difusión de estos padrones que evidencian situaciones análogas, que muestran nombres de personas físicas o jurídicas colectivas en situaciones análogas, similares a las del Fondo Empresarial Tabasco. Tenemos la publicación del Servicio de Administración Tributaria, del SAT, quien muestra en su página electrónica los contribuyentes incumplidos. También tenemos el ejemplo de la Procuraduría Federal del Consumidor, donde en su página electrónica evidencia cuáles son las empresas que no ofrecen un adecuado servicio de ventas en línea. También tenemos en la misma página web de la Profeco un informe de alrededor de 3,000 establecimientos de ventas de gasolinas en todo el México que se encuentran y que se consideran deficientes en el servicio. Esto es, al tratarse de información de interés público, al tratarse de información de servicios ofrecidos a la comunidad, al tratarse de información de fines colectivos, información que privilegie el interés público sobre intereses particulares, es permisible la publicidad de la información. Así, la rendición de cuentas y la transparencia de la información vinculada con particulares no transgrede su intimidad ni los ubica en peligro, al contrario, es una práctica de apertura informativa sobre entes que de alguna u otra manera brindan un servicio a la ciudadanía, que deben informar de su quehacer conforme a las leyes. Es un proceder abierto a cuestionamientos públicos para impulsar la confianza y credibilidad en las instituciones. En resumidas cuentas, y con esto concluyo, compañeros, la difusión del padrón de deudores morosos reflejará si se impulsaron las áreas prioritarias del desarrollo para lo que se dispuso los recursos públicos estatales. En resumidas cuentas, nosotros proponemos revocar el acuerdo de negativa, revocar el acuerdo de reserva y entregar un cúmulo de información donde se pueda encontrar lo requerido por el solicitante. Sí, tengo una duda, no sé si lograste ubicarlo en tu proyecto. El Fondo Empresarial Tabasco, su fondo o los recursos que recibe, ¿es solamente recursos públicos o hay
alguna participación de particulares, porque eso pudiera caer en un momento determinado en la función de otorgar créditos de recursos particulares dentro de esos deudores que en un momento determinado se están o se pretende ventanear. Sí, nos allegamos de la información incluyendo las reglas de operación y el contrato con el que se crea este fondo empresarial. Son absolutamente recursos públicos. No, esto no. En relación a los otros asuntos. Bien. En cuanto a las quejas, tal y como habíamos platicado ya en relación a lo mismo, efectivamente hubo silencio, se violentó la norma que nos rige y como tal en el mismo proyecto se establece, tal y como usted lo anotó, lo relativo a que a partir de que cause ejecutoria cada una de las resoluciones que emitimos, se van a considerar como reincidentes. Y en relación al último asunto, es de recordarse que si bien es cierto que es el interés público privilegia al interés particular, también no hay que olvidar que tratándose de asuntos de litigio, para los efectos de una marcha buena en esos litigios, no es posible darlos a conocer, porque de ser así, en un momento determinado, la gente deudora pudiera vender, ocultar o no sé, hacer alguna maniobra que no permitiera el buen resultado de esos asuntos en materia jurisdiccional. Ese es mi punto de vista en relación a esos dos puntos. Pero yo creo que esa parte no la fundamentaron en la reserva. Son deudores morosos, en algunos otros casos los montos. Sí, me refiero a la parte de litigio que pudiera en un momento determinado entorpecer. Creo que la parte medular allí es que el fondo empresarial posiblemente no fundamentó bien su reserva, al que pudiera hacer alusión en un momento determinado, el que, como bien lo maneja la presidenta, la consejera presidenta, de que se pudieran deshacer de los bienes en el momento de publicar quienes son morosos, que precisamente eso le va a pasar en un momento determinado a la propia Secretaría de Hacienda. Pero bueno, son situaciones que pues la formalidad y la fundamentación y motivación de la reserva quizás seguramente no se dio, y eso de alguna forma en el momento de quienes estudiaron el proyecto pues obviamente no se consideró para tal efecto. También la parte medular que me quedó es si esta institución Fondo Empresarial Tabasco se verificó que no tuviera alguna autorización por la Comisión Nacional Bancaria de Valores para ser pues de alguna manera institución crediticia, porque al final también, independientemente que sea local, se requiere una autorización para estos elementos de financiamiento por ciertos beneficios que obviamente traen estas estructuras financieras. Hay algunos que inclusive no lo requieren, no lo solicitan, pero se ven sujetos a una serie de normatividades que le tienen que aplicar a los ahorradores. No sé, esa parte entiendo que también se verificó que no tuvieran autorización para ser institución crediticia, y si es así, pues obviamente no le aplicaría la ley general como bien se manifestó en el proyecto. Ok, le solicito al secretario que ponga consideración de este pleno los proyectos que acaba de dar a conocer el consejero José Antonio Borges, presidente. Con gusto, consejera presidenta. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de proyectos de resolución presentados por la ponencia del consejero José Antonio Borges Pérez. Consejera Felicita del Carmen Suárez Casa.
Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Consejero José Antonio Bojotes Pérez Nieto. A favor. Consejera Presidenta, le informo que los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Muchas gracias. El desahogo al punto 6 del orden del día relativo a los proyectos de resolución de la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes, se le concede el uso de la palabra para los efectos que dé a conocer el contenido y el sentido de los proyectos que presenta a este pleno. Muchas gracias, consejero presidente. Bien, son varios los proyectos que traigo aquí para su presentación. Inicio con la queja 046/2013 y me voy a permitir también hacerlo en forma global porque son quejas en contra de la Secretaría de Salud, que es el 046/2013, el 051/2013, el 062/2013. El 094/2013 también estoy transmitiendo al siguiente. El de Contraloría. Sí, El 415. eso un momentito. 445. Sí, tengo pendiente 084/2013. Entonces, refiriéndome a la Secretaría de Salud, es el 046/2013, el 051/2013, el 062/2013 y el 094/2013 son todos recursos de queja. También interpuesto por diferentes quejosos. Y de alguna manera el sentido de la resolución es que son fundadas la queja de los quejosos, ahora valga la redundancia. Sin embargo, en esto quiero mencionar que el 046 dan respuesta fuera de los tiempos que obviamente marca la ley en su artículo 48 y 49. El 051 también dan respuesta fuera de los tiempos, pero dentro del acto procesal, pues obviamente ya le respondieron al quejoso, a excepción del 062, déjenme checar. Sí, el 062 no dan respuesta y allí se le apercibe para que el término, una vez que se le notifique la queja, presenten la información durante el plazo de 5 días o le entreguen la información dentro de los plazos de 5 días siguientes al quejoso. Y en el caso del 094 también se le dio contestación o se le dio respuesta, pero fuera también de los tiempos al quejoso. En ese sentido, los 4 recursos están debidamente fundados. Por lo tanto, se apercibe al sujeto obligado que una vez que hayan causado ejecutoria de la presente resolución, incurra de nueva cuenta en la omisión de dar respuesta en tiempo y forma a una solicitud de acceso a la información pública, será considerado reincidente y ese instituto actuará de conformidad con el capítulo 11º de la ley de la materia. En ese sentido también en el resolutivo tercero se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que registre la irregularidad en la que incurrió el ente de mérito como antecedente en caso de reincidencia, según lo expuesto en la parte fin del considerado sexto de la determinación. Consecuentemente pongo a la consideración estas 4 quejas en contra de la Secretaría de Salud. Como bien lo mencioné, 3 fueron respondidas dentro de la acción que nosotros como ponencia realizamos y encontramos que ya se encuentra proporcionada la información al recurrente, a excepción de uno de ellos que se le está marcando 5 días para su
su contestación una vez que les sea notificado. No sé, consejero Jorge, si tiene alguna cuestión que hacer. Yo sí, en estos asuntos es necesario precisar de que el hecho de que durante el procedimiento de queja le haya respondido al quejoso dicha solicitud, esto no lo exime de la responsabilidad y de la no observancia debida de la ley. Y como tal, estamos de acuerdo en eso. No se Por esa requiere razón se le está haciendo el apercibimiento. Sí, Sí, por eso el proyecto es correcto porque está fundada, no obstante que el hecho de que después la haya presentado, la acción ya está consumada. ¿Y los otros? Bien, continúo con el recurso de queja 084, diagonal 2013. Esto fue interpuesto en contra de la Secretaría de la Contraloría. Y en este caso, también se da pues el silencio de la autoridad. En este caso le requieren a la Secretaría de Contraloría información respecto a, dice, solicito ponga a disposición los datos e información pública de los documentos prestados por parte de la Secretaría de Salud en atención al oficio SC-DGAGG, diagonal 1102, diagonal 2012. En ese sentido, la Secretaría de Contraloría pues se ubicó en el silencio de dar respuesta en tiempo y forma conforme al artículo 48 y 49 de la ley de la materia. Sin embargo, finalmente, durante la sustanciación de esta queja, nosotros observamos que ya se encuentra la información requerida por el quejoso, y pues obviamente le ha dado cumplimiento fuera de los tiempos, por lo tanto también la queja es fundada, y en ese sentido también se apercibe al sujeto obligado que en caso de incurrir de nueva cuenta en la omisión de dar respuesta en tiempo y forma a una solicitud de acceso a información, será reincidente y este órgano garante actuará de conformidad con el capítulo 10º de la ley de la materia. Asimismo, se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que registre la irregularidad en la que incurrió el ente de mérito como antecedente en caso de reincidencia, según lo expuesto en la parte inferior del considerando quinto de esta resolución. Consecuentemente, también pongo a la consideración esta queja en contra de la Secretaría de la Contraloría, que es la 084, diagonal 2013. Enseguida sigo con el recurso de queja 415, diagonal 2013, recurso de revisión, perdón, 415, diagonal 2013, interpuesta en contra del sujeto obligado Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. ¿Qué requiere el recurrente en esta solicitud? Que ahora está en un proyecto que pongo a la consideración de recurso de revisión. Dice lo siguiente: con fundamento en las fracciones quinto y fracciones 17 del artículo 8 del reglamento interior de la Junta Estatal de Caminos, en virtud de que es el secretario de la SOTOP, Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, el encargado de aprobar el presupuesto de los programas, así como estados financieros y el ejercicio presupuestal de la Junta Estatal de Caminos, solicito se me informe el monto total, cantidad de dinero manifiesta, aprobado de la partida destinada al pago de afectaciones, entre paréntesis, indemnización, a las personas propietarias de los predios afectados por la obra de modernización y ampliación asfáltica, camino E.C, Chico Zapote-Catemoc 3+100, el Cometa Sandial,
longitud total del kilómetro 0 más 000 al 7 más 300, tramo a modernizar del kilómetro 4 más 600 al kilómetro 5 más 000 del municipio de Nacajuca, Tabasco, derivado del Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Asimismo, se me pide el documento en copia certificada en el que obre dicha partida y monto. Bien, aquí de entrada lo que solicita entonces el quejoso es, más bien en su recurso de revisión, el recurrente, es el monto aprobado de la partida destinada al pago de afectaciones por la indemnización a las personas propietarias de los predios afectados, ya había mencionado, de este tramo de Nacajuca, y el sujeto obligado emitió un acuerdo por medio del cual orientó al particular a dirigir su solicitud a la Junta Estatal de Caminos. Así, en ese sentido, pues se le delegó la información solicitada al final de cuentas al recurrente. La Junta Estatal de Camino es la demandada. No, la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas es la demandada y orienta la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas al recurrente para que su solicitud la dirija a la Junta Estatal de Caminos. Sin embargo, previo estudio y análisis de este proyecto para llegar a este resolutivo, pues el sentido que encontramos es que se revoca. ¿Cuál es la base argumentativa? Bien, en virtud de la declaratoria de no competencia del sujeto obligado, este instituto realizó un análisis exhaustivo de la litis y así consultó el acuerdo de creación de la Junta Estatal de Caminos del 20 de mayo de 1987. También el reglamento interior vigente de la Junta Estatal de Caminos y para obedecerlos de años anteriores, y el reglamento interior vigente del sujeto obligado. Del conjunto de normativas antes citadas quedó inconclusa la injerencia del titular de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas en la aprobación y ejercicio del presupuesto de la Junta Estatal de Caminos. Por ello, aun cuando el sujeto obligado manifiesta no ser competente para conocer del requerimiento informativo del particular, son más los elementos existentes en el caso, lo que nos permite evidenciar que en el ejercicio de las funciones creadas administra o posee la información solicitada, consecuentemente tiene acceso a ella y es competente para atender el requerimiento de Víctor Humberto Mejía Naranjo. De allí que se estime que la orientación efectuada en el presente asunto es improcedente. En esto quiero manifestarle que efectivamente entramos a una serie de normativas que regula la SOTOP y que a la vez la Junta Estatal de Caminos viene siendo una parte medular, pero que al final de cuentas es administrada por la SOTOP y consecuentemente sí tiene facultades la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas para tener la información, como en otros momentos hemos dicho que quien recibe información de otro ente tiene la obligación obviamente de entregar la información, y en este caso sí hay una liga de alguna manera directa porque los ordenamientos internos así están manifestados previamente publicados en el periódico oficial del Estado de Tabasco. Por lo tanto, este instituto ha sostenido que la competencia para atender una solicitud de acceso a la información pública implica que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan al sujeto obligado atribuciones para poseer, generar, administrar o resguardar la información que se solicita. Mientras que la incompetencia solo se justifica cuando esté plenamente acreditado que el sujeto obligado no tiene ninguna atribución que le obligue a generar, administrar, resguardar o detentar la documentación o información en cuestión.
En efecto, se ordena al titular del sujeto obligado para que en un plazo de 15 días hábiles contados a partir de que surte efectos la notificación, instruya a quien corresponda, emita un acuerdo de disponibilidad y previo pago de los derechos correspondientes por concepto de reproducción, entregue en copia certificada la información requerida. Lo anterior por ser la modalidad elegida por el particular al momento de realizar su solicitud. Por lo tanto, como la consideración, la revocación del acuerdo emitido por la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas de dirigir o orientar al solicitante para que se dirigiera a la Junta Estatal de Caminos a realizar la solicitud que obviamente leí en su oportunidad. Pues no sé si tengan algún comentario o... Continuamos con nosotros para ya hacer una anotación. El siguiente, quiero decirles también que el recurrente hizo una manifestación y fundamentación, fundamentó inclusive por su conocimiento muy amplio de la ley de transparencia y acceso a la información y otras normativas. Pues eso, pues de alguna forma nos está indicando que cada día el recurrente estudia más los asuntos, fundamenta más y motiva sus recursos, y esto de alguna forma es un avance importante en materia de transparencia. Aquí en este caso es el recurso de revisión 428/2013, interpuesto ahora ante la Junta Estatal de Caminos, mismo recurrente de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. Y aquí dice en su solicitud: en relación a la obra de modernización y ampliación asfáltica, Camino S, Chico Zapote, Cantemoc 3+100, el Cometa-Sandial, longitud total de kilómetro 0+00 al 7+300, es decir, 7 kilómetros más 300 metros, tramo a modernizar del kilómetro 4+600 al kilómetro 5+000 del municipio de Nacajuca, Tabasco, derivado del Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Me proporcione una copia certificada de la totalidad del contrato que celebró con la constructora o persona física o moral a quien se le haya asignado la construcción de dicha carretera, y manifiesta artículo 13, fracción 10 de su reglamento interno. De alguna manera, por un lado, pide monto de la indemnización de lo que le pagaron a quienes salieron afectados, y acá, en esta solicitud dirigida a la Junta Estatal de Caminos, solicita el contrato de la obra pública realizado por la persona física o moral, que es el mismo tramo carretero. En respuesta, el 10 de octubre del 2013, la Junta Estatal de Caminos emitió un acuerdo de reserva de información, identificado bajo el número de control interno SOTOC, diagonal JS, diagonal DG, diagonal UAI, diagonal 003, diagonal 2013, y lo notificó vía sistema electrónico Incomex Tabasco. Inconforme con la determinación de la autoridad, el solicitante presentó su recurso de revisión ante este instituto en los términos transcritos en el punto 3 del capítulo de resultado de esta resolución, que por economía procesal se tienen por reproducidos en su tenor literal. En ese sentido, una vez entrado al análisis de la reserva, porque aquí estamos hablando de una reserva de información, pues no encontramos una debida fundamentación y motivación con relación a la reserva realizada por la SOTOC, y esto desde luego, como habíamos ya mencionado, la Junta Estatal de Caminos,
En ese sentido, encontramos que no hay fundamentación y motivación porque no se prueba ninguno de los elementos que para tal característica de la reserva manifiesta la ley que nos regula. El daño que en un momento determinado se pudiese dar como consecuencia de esta reserva no se motiva ni fundamenta. Pero además vale la pena manifestar que el artículo 10 establece en su numeral como información mínima de oficio, los contratos. Si nosotros vemos esa información, debería de estar de alguna manera en el portal de transparencia como información mínima de oficio, porque estamos hablando de contratos. Y aun cuando se hubiese dado la reserva de información, no se puede reservar la totalidad de la información, sino obviamente fundamentar si existen datos personales por la misma confidencialidad de la información de datos personales, pues obviamente así se debió de manifestar, pero aquí la reserva es sobre la totalidad del documento y del contrato en sí. En ese sentido, nosotros analizamos obviamente lo concerniente a los elementos de reserva y por ejemplo en el registro del índice de información reservada se cumple, el nombre de quien emite el acuerdo no cumple, el número del acuerdo sí cumple, la fecha de su emisión sí cumple, descripción general de la información reservada no cumple, periodo de reserva sí cumple, nombre del responsable del resguardo de la información reservada sí cumple, fuente y el archivo donde radica la información no cumple. Por lo tanto, no se acredita la correcta fundamentación y motivación de la reserva y se procede desde luego a la revocación del acuerdo de reserva. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, último párrafo del reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se ordena al titular del sujeto obligado para que en un plazo de 15 días hábiles contados a partir de que surte efectos la notificación de la presente resolución, instruya a quien corresponda, emita un acuerdo de disponibilidad de la información y entrega al interesado de forma completa la información que solicitó, tomando en cuenta lo señalado en la presente resolución. Dentro del mismo término de 15 días hábiles, el sujeto obligado deberá informar por escrito a este instituto de manera fundada y motivada el cumplimiento que dé a la presente resolución y lo que resulte de la misma, apercibido que en caso de inobservancia se actuará conforme a lo previsto por el capítulo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Por lo tanto, pongo a la consideración que esta reserva de información se revoca. No sé si tengo Pasamos alguna... ya pasamos a los Ya no nos dejaste nada. Por último, el recurso de revisión 444, diagonal 2013. Este fue interpuesto en contra del sujeto obligado Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco. El contenido de la solicitud dice, con base en el artículo 10, fracción I, inciso, debe ser fracción primera, bueno, puso I, el que solicitó ver fracción primera, inciso F, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Solicito se me proporcione la nómina del H Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco, actualizada en el tercer trimestre del año 2013, la cual deberá contener la totalidad de las percepciones económicas en la que se comprenda el monto mensual por concepto de remuneración por puesto o en su caso dieta, incluyendo el sistema de compensación, prestaciones o prerrogativas que reciban en especie o en efectivo. En respuesta, el Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco emitió el día 4 de noviembre del año 2013
Un acuerdo de información disponible vía medios electrónicos identificado bajo el número de control HCAT, diagonal DAJ, diagonal UTAIP, diagonal 133, diagonal 2013, y lo notificó vía sistema electrónico Infomex Tabasco. Desde luego, el recurrente se inconformó y presentó su recurso de revisión, y manifestando la respuesta emitida por el sujeto obligado no da cumplimiento en su totalidad a la información solicitada. Nosotros, en el análisis que realizamos a la información que obviamente le mostraron al recurrente, que inclusive dentro de la circulación que hacemos de los proyectos, lo tuvieron a la mano, podemos encontrar allí que la información sí cumple con las formalidades que debe demostrar una nómina, de tal suerte que encontramos inclusive que estas nóminas incluyen, entre otros conceptos, el número consecutivo, nombre y apellido del personal que labora en dicho ayuntamiento, puesto, departamento, fecha de alta, sueldo, compensación, bono de puntualidad, bono, despensa, alimentación, A. riesgo, M. riesgo, B. riesgo, canasta básica, crédito al salario, bono de maternidad, bono de puntualidad, desindicalizado, bono de despensa desindicalizados, ingenios, subsidio al empleo, ISPT, ajuste al neto, 5% de prestaciones ESP, 2% de P. médico, porque debe ser prestaciones médicas, 0.5% de seguridad de vida o seguro de vida, 5% de prestaciones ESP, 2% de prestaciones médicas y 0.5% de seguro del retiro. Consecuentemente, consideramos que sí reúne las características solicitadas por el recurrente, y en ese sentido esta ponencia propone confirmar este recurso de revisión en razón de que sí se le muestra al recurrente la información de lo que corresponde al concepto de nómina del H Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco, del tercer trimestre del año 2013. Lo pongo a la consideración de ustedes para su aprobación o desaprobación. Los 8 recursos que acabo de mencionar. No sé Señor consejero, si tiene alguna cuestión que hacer en relación a los proyectos presentados por el consejero Isidro. Fueron hechos los argumentos. Okay. Le solicito al secretario ejecutivo proceda a la votación correspondiente para la aprobación de los proyectos que acaba de dar a conocer el consejero Isidro Rodríguez Reyes. Con gusto, consejera presidenta. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados por la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes. Consejera Felicitas del Carmen Suárez Castro. A favor. Consejero José Antonio Ocorros Pérez Nieto. A favor. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Consejera presidenta, le informo que los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Muchas gracias. El punto séptimo del orden del día es relativo a las propuestas de los proyectos de resolución de la ponencia a cargo. Señores consejeros, me permito dar a conocer el contenido y el sentido de los mismos. Bien, hace rato nos referíamos a recursos de queja de la Secretaría de Salud, tanto el consejero Bojorquez como el consejero Isidro, en relación a la omisión que ha tenido esta Secretaría en relación a las solicitudes de queja que han presentado diversas personas. Bien, los recursos de queja son el 041, el 054, el 058 y el 093, que vienen en ese mismo rubro.
Sin embargo, si me lo permiten, quiero darles a conocer las solicitudes de cada uno de ellos a efectos de que les pueda decir cómo y de qué manera se determinó resolver los mismos. En el 041 solicitan copia electrónica de la minuta celebrada con el SUB-CET para el pago de estímulos económicos por actividad durante el ejercicio 2012. No se dio respuesta. En el 054-2013, ¿qué se solicitó? Vía Infomex, los oficios recibidos por el secretario de Salud emitidos por el órgano superior de fiscalización del Estado durante el año 2013. En la queja 058-2013 se pidió los documentos de la autoevaluación de la Secretaría de Salud al cuarto trimestre de los recursos comprobados con el corte al 31 de diciembre del ejercicio 2012, de acuerdo al sistema de autoevaluación de proyectos de gasto público, SISAGA. Y en el recurso de queja 093-2013 se pide las adecuaciones o recalendarizaciones presupuestales de marzo 2013 a la fecha, realizadas de los recursos estatales y federales para atención de los servicios de salud del Estado. En estos cuatro, como es de su conocimiento de ustedes, no se dio ninguna respuesta. Y en ese sentido, como consecuencia, resultan, de acuerdo al análisis a todas las actuaciones que obran en cada uno de estos procedimientos de queja, resultaron que son fundadas porque efectivamente no se dio la respuesta a los mismos. Por ello, en uno de los puntos resolutivos, lo que hacemos, tal y como ya ustedes lo consideraron y lo habíamos analizado el día de ayer, es apercibir a la Secretaría de Salud en virtud de que violentó las normas jurídicas que nos rigen en este órgano garante y está causando un daño a ese interés superior que tienen las personas al solicitar la información. Y por ello se le dice que a partir de que cause ejecutoria esta resolución se procederá conforme marca la ley de la materia. Y también se le solicita al secretario ejecutivo que ante el libro de control que este órgano garante lleva para tal efecto, anote estas irregularidades de la Secretaría responsable al no cumplir con lo previsto en las normas jurídicas aplicables en el caso. Esos son los cuatro asuntos en relación a salud. Es 1, 2, 3, 4. Ahora bien, hay otro recurso de queja, pero es en contra de la Secretaría de Contraloría. También ustedes ya pusieron algunos asuntos en relación a ellos y resulta lo mismo. Esta Secretaría no da respuesta a lo que solicita la persona quejosa. ¿Qué pide? Pide ponga a disposición los datos e información pública de los documentos emitidos por el secretario de Contraloría remitidos a la Dirección de Responsabilidades Administrativas de la SECO. Aquí la Contraloría debió haber dado respuesta si era reserva, motivar y fundamentar la reserva, o el estado que guardaba, o dar la información que al respecto solicita. Y en esa virtud también es fundada esta queja y se les apercibe a la Secretaría de Contraloría para los efectos de que cumpla con lo solicitado por el quejoso, amén de que se procederá en caso de reincidencia, y que ya fijamos
cuándo procederá la reincidencia para efectos de cumplir y hacer cumplir los mandatos normativos que rigen a este órgano. Y por lo que respecta, ¿cuál fue el que? 437. ¿Sí? 457. 457. Ah, no, no. Perfecto. 437, ok. En relación al 437 es un recurso de revisión y es en contra del ayuntamiento del municipio del centro. Aquí a este municipio se le pidió copia escaneada de los recibos de compensación de enero a agosto de los regidores firmados por ello mismo. Nota, no acepta, estoy leyendo textualmente lo que pido, no acepta una negación de respuesta, ya que interpondré un recurso de revisión si se me niega la información solicitada. Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información. Estos datos lo encuentran en finanzas municipales o en administración municipales. Fin de la solicitud. El 25 de septiembre del 2013, la titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública de ese ayuntamiento le solicita que aclare la solicitud. Hace la aclaración respectiva y dice: lo que estoy solicitando es lo siguiente: los talones de pago de compensación firmados por los regidores de enero a agosto 2013, la solicitud está más clara que el agua. Fin de la cita. Al analizar todas las actuaciones y las pruebas que obran dentro de este expediente relativo al recurso de revisión, nos encontramos cuál es la atribución que tiene la Dirección de Finanzas y la Dirección de Administración. Y efectivamente la Administración de Finanzas dice que no tiene esos datos y por lo tanto no los puede proporcionar. Pero no hace una búsqueda exhaustiva este ayuntamiento, porque nos encontramos que las atribuciones conferidas a la Dirección de Finanzas se encuentra una relacionada con la generación de nóminas. De ahí que se considere equivocada la apreciación del ayuntamiento demandada de solo pedir a esa información los datos o lo pedido por el recurrente. Aunado a que nosotros, al verificar el portal de transparencia relativo al espacio que señala el artículo 10, fracción 1, inciso F, al abrir el vínculo de percepciones, nos encontramos de que hay dos ligas. Una, la llamada percepciones salariales vigentes, y tabulador de remuneraciones salariales con fecha de actualización al 30 de 1 de diciembre de 2013. Y en el IC aparece otro que dice percepciones salariales vigentes. Aparece un archivo en formato PDF titulado Tabulador de remuneraciones salariales de los servidores públicos, mismo que es contrario a lo afirmado por el director de finanzas, pues en ese documento se exige que los regidores sí perciben un salario por concepto de compensación y por ende es lógico suponer que la información requerida existe, porque hay un pago que hay un recibo que ampare el mismo. Por lo que de acuerdo a todo lo antes señalado, se procede a revocar el acuerdo emitido por el ayuntamiento de este municipio para los efectos de que en el término de 5 días que prevé la ley
deberá otorgar la información requerida. Y también se le apercibe que en caso de no cumplir, se hará valer lo previsto en el capítulo 10º de la ley de la materia. Este es el contenido y el sentido de este asunto. Y por otro lado tenemos también otro recurso de revisión, que es el 463, y como ya es costumbre, se les turnó a cada uno de ustedes para cualquier aclaración. Sin embargo, me permito dar a conocer qué es lo que pide el recurrente. Copia simple de los resultados, incluyendo anexos de análisis de agua potable enviados a realizar por ese sujeto obligado en laboratorio local y del estado de Guanajuato, a raíz de la denuncia pública realizada por la organización Santo Tomás, problemas en la planta. En ese asunto el sentido es revocar. Le voy a decir por qué se va a revocar. Porque el sujeto obligado efectivamente se revoca parcialmente, porque le da un documento. Pero el documento que le proporciona es la denuncia que presentó la Asociación Civil de Santo Tomás. Y no proporciona los anexos que seguramente debe contener el análisis que forman parte de lo que refirió de las aguas potables de la planta de Chilapa y los resultados o estudios realizados de esa planta. Por ende, esa denuncia pues no contiene ningún documento, no tiene ningún anexo que pudiera retenernos y cumplir con lo que solicita el particular. Por eso hemos decidido, conforme a los fundamentos y a las actuaciones que obran dentro de este recurso, de que se revoque de manera parcial. Son los asuntos que pongo a consideración de ustedes, señores consejeros, para los efectos de que si hay algún punto que se haya pasado, me lo hagan saber para que tomen nota y se proceda al mismo. Consejero Borges. No tengo un comentario general relacionado con los recursos de queja en contra de la Secretaría de Salud. En los 11 asuntos que resolvimos hay una coincidencia de criterios en materia de reincidencia y quedará como referente para aplicar en todos los casos. Con esta situación por delante, me parece oportuno que pudiésemos registrar estos precedentes para formalizar un criterio. De esta manera tendríamos, para efectos de resolución, un referente maduro, sostenible, y por supuesto los propios sujetos obligados o las personas que utilizan este derecho podrán saber en qué casos se considera la reincidencia. Entonces, solicitamos a la Secretaría Ejecutiva que tome nota de estos asuntos, teniendo como fuente de creación el recurso 39-2013, que fue el primero que se presentó, y a partir de allí hubo esta sumatoria de criterios conjuntos. Yo creo que fue el primero que se resolvió. Sí. Sí. En virtud de esa resolución vamos a decir sí. ¿Usted considera? No, estuve leyendo del ayuntamiento precisamente el centro de revocación. Pues es que muy certera la pregunta, digo, la solicito recibos de compensación. No me entregan los recibos, sin embargo aparece la nómina, recibo de los que son regidores. Y por acá aparece la nómina que efectivamente el regidor recibe una compensación. Lo que quiere el solicitante es una copia del recibo. Pero es que le dicen que ven tu ciudadano para acá para que usted tenga información, ¿no? Entonces, bueno, ya habíamos dicho que
la vía en que lo requiera el recurrente, y eso es un derecho humano que afortunadamente apremiado en nuestro país, con esta reforma inclusive a la Constitución recientemente ya publicadas, y que nosotros entraremos al estudio por el alcance de una ley general de transparencia que en su momento tendrá el país y que será de aplicación para todos los estados. Pues sería mi único comentario. Sí. Una vez que Usted hace mención en relación a las reformas que se acaban de pronunciar, y efectivamente lo que se aparece dentro de esta reforma es fortalecer no solamente a la IPAI, sino a todos los órganos garantes de la República Mexicana. Y seguramente más adelante vamos a hacer un análisis en ese sentido. Entonces le pido al secretario ejecutivo ponga a consideración de este pleno los proyectos de resolución en su contenido y sentido de los que acabo de dar a conocer. Con gusto, consejera presidente. Votación nominal. Se somete a consideración de este pleno las propuestas de proyecto de resolución presentados por la consejera presidenta, incluyendo la propuesta del consejero Bocote en cuanto a la toma de consejero José Antonio Borges, presidente. A favor. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. a favor. Consejera Felicita del Carmen Suárez Castro. A favor. Consejera presidenta, le informo que los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados sus términos con 3 votos a favor. Bien. Lo relativo al punto octavo del orden del día se refiere a los sorteos de los recursos del trámite. Por ello le solicito proceda a realizar dicho sorteo para la elaboración de los proyectos de resolución correspondientes. Con gusto, consejera. Señores consejeros, informo que previo sorteo por parte de esta Secretaría Ejecutiva de los asuntos preparados para el turno, le quiero informar que para efectos de la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes le correspondió el procedimiento de queja identificado como RQ/019/2013, promovido en contra del Centro de Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste AC. Para efectos de la ponencia del consejero José Antonio Borges Pérez Nieto, le correspondió el procedimiento que es identificado como RQ/027/2013, promovido en contra del Ayuntamiento de Macuspana, Tabasco. Y para efectos de la ponencia de la consejera presidenta Felicita del Carmen Suárez Castro, le correspondió el recurso de queja identificado como RQ/014/2013, promovido en contra de la empresa paraestatal de participación mayoritaria Espectáculos Deportivos de Tabasco S.A.D.C.B. Es cuanto. Muchas gracias. Bien, para pasar al punto noveno del orden del día relativo a asuntos generales, invito a los señores consejeros que quieren hacer uso de la palabra para que formulen su solicitud respectiva. Consejero Isidro. Bien, entonces les invito a nos pongamos de pie para no tener más que agregar en relación a asuntos generales, que no se agregó nada. Se da por agotado el orden del día, siendo las 10:28 del día 12 del mes en curso, del mes y año en curso. Declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y se cita para la próxima, que será en este mismo lugar a las 9 horas, el día 19 del mes y año en curso. Muchas gracias.